¿Cuántas personas se sienten felices de saber que tienen que ser inyectados por alguna vacuna? ¿Pueden alzar la mano aquellas personas que sientan esto como algo agradable? Bueno, yo creo que es obvio pensar que aquí ninguno de ustedes va a alzar la mano. Y es precisamente eso lo que me hace pensar y reflexionar en lo siguiente. Para empezar, ¿qué es una vacuna en términos así no técnicos, pero digamos fáciles de entender? No es más que introducir dentro de nuestro organismo una pequeña dosis de lo que vendría a ser un virus o una bacteria. Y todos nosotros sabemos que cuando alguno de nosotros somos inyectados con una vacuna, pues de alguna manera vamos a tener algún tipo de molestia o dolor. Y en muchas ocasiones ese dolor puede prolongarse aún después de haberse puesto la vacuna. Puede haber efectos secundarios, muchas veces esto causa fiebre, malestar general, dolores, etc. Pero ¿por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué como padres, cuando uno tiene a su hijo pequeño, lo lleva generalmente a vacunar? No es porque uno quiera que su hijo esté llorando, o que sufra, o que le duela, sino porque sabemos que ese pequeño dolor momentáneo va a producir después en él anticuerpos y eso lo va a ayudar a él o a ella a poder pelear en el momento en que venga algún virus o alguna bacteria a invadir su organismo. Entonces, pensando en esto, estaba reflexionando que de alguna forma, si nos ponemos a ver, las vacunas tienen cierta semejanza a lo que vendría a ser la disciplina del Señor. Así como la vacuna inicialmente puede tener cierto grado de dolor, cuando el Señor nos disciplina, también tenemos un grado de dolor. Pero ese dolor no se compara para nada con las consecuencias de si nosotros no tuviéramos ese dolor inicial. Ciertamente, si una persona no es vacunada de alguna enfermedad que pueda ser mortal, puede llegar al punto donde puede enfermar gravemente y hasta perder su vida. De la misma forma, una persona que, siendo o estando en los caminos del Señor, no es disciplinada, pues llega a su momento, podría afectarse negativamente en cuanto a su crecimiento espiritual y podría llegar a un punto de debilidad espiritual. Entonces, hoy vamos a ver cómo la corrección divina del Señor no debería de ser interpretada para nosotros simplemente como un castigo, como algo doloroso y nada más, sino entender que cuando el Señor, como Padre que es de nosotros, nos castiga, lo hace por nuestro bien, para nuestra corrección y para que finalmente podamos tener un fruto de una vida llena de sabiduría y de madurez. El bosquejo del sermón del día de hoy es el siguiente. El título es La disciplina y la reprensión del Señor. Vamos a estar viendo Proverbios capítulo 3, versos del 11 al 12, y hemos dividido este sermón de la siguiente forma. En el punto 1 vamos a estar viendo un llamamiento a no rechazar la disciplina del Señor. Después veremos el motivo de la reprensión. ¿Por qué el Señor, si nos ama, tiene que reprendernos? Y finalmente estaremos viendo unas aplicaciones. Bien, vamos a ver el primer punto, que es un llamado a no rechazar la disciplina del Señor. Proverbios capítulo 3, verso 11 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Lo primero que aquí identificamos en esta expresión del proverbista es que él empieza su oración diciendo: Hijo mío. Esto nos deja ver que muy probablemente la persona que hablaba puede haber sido un padre hablándole a un hijo, o en su defecto, un maestro hablándole a su alumno o a su discípulo. Esto es una expresión muy utilizada dentro de las lecturas o de los escritos sapienciales. Si ustedes leen todos los capítulos de Proverbios y aún parte de Salmos, Eclesiastés, y si se van al Nuevo Testamento, aún en Primera de Juan, vemos bastante cómo Juan utiliza esto de hijitos míos, hijitos míos. La idea es finalmente que las personas que están escuchando puedan prestar atención, porque es una forma cariñosa, pero a su vez es una llamada de atención a aquellas personas que están siguiendo un discipulado o que están siendo instruidas.
Lo que quiere decir que después de esta expresión, hijito mío, lo más probable es que sea seguida por un comunicado de algún tipo de instrucción de sabiduría. ¿Cuál es esa instrucción de sabiduría que nos va a dar aquí el proverbista? Es lo que dice más adelante. Dice, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Para comprender mejor este texto, vamos a ver primeramente qué es lo que significa disciplinar y qué es lo que significa reprender, según este pasaje. Disciplinar, para este pasaje, es la palabra hebrea musar. Musar tiene al menos 3 acepciones. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, quiere comunicar corrección o castigo. En segundo lugar, comunica instrucción o disciplina. Pero en tercer lugar, también comunica advertencia o un escarmiento. Si vemos ahora en la Real Academia de la Lengua, la palabra disciplinar tiene también 3 acepciones. Y casualmente son acepciones muy similares o que podrían ser compatibles a las que acabamos de leer. Significa instruir o enseñar. Puede significar también azotar o castigar. Pero también puede tener la implicación de imponer o hacer guardar la disciplina. Por lo tanto, tanto en hebreo como en español, podemos concluir que esta palabra disciplinar, en otras partes traducida como instruir o instrucción muchas veces, tiene como el propósito de describir al menos 3 cosas. La primera es una instrucción o una enseñanza. La segunda, un castigo o una corrección. Y la tercera, la guía por medio de la cual la persona que está enseñando hace guardar la disciplina al que está siendo guiado. Por otro lado, si nos vamos a la palabra reprensión, viene del hebreo tokahat. Esa palabra tokahat tiene 2 acepciones. Una de ellas es queja o protesta, que para el contexto del pasaje no aplicaría porque realmente aquí no vemos una queja o una protesta del Señor hacia nosotros, sino más bien la primera acepción o la que sería la mejor para poder entender este pasaje sería la que quiere decir reprensión o amonestación. Una vez más, cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra reprender, esta palabra significa corregir o amonestar a alguien. Por lo tanto, una vez más, uniendo las 2 ideas que acabamos de referir, tanto del hebreo como del español, esta palabra en sí comunica o engloba todo esto: reprender, corregir, amonestar y aún castigar. Entonces, a la luz de lo que hemos visto, podemos entender que tanto disciplinar como reprender están íntimamente relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Reprender, o mejor dicho, disciplinar, abarca todo el proceso formativo, desde una instrucción o una enseñanza inicial, y aún puede tener o incluir dentro de ella lo que es la corrección o la reprensión. Por otro lado, reprender solamente se enfoca en la parte de la corrección o del castigo. En Jeremías capítulo 10, verso 24 dice: repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. En este versículo estamos viendo cómo se utiliza la palabra repréndeme, oh Señor. Y fíjense cómo aquí Jeremías está diciéndole al Señor: hazlo, pero con justicia, no uses tu ira, porque si usas tu ira me vas a destruir por completo. Entonces, entendemos que reprender implica la parte de la corrección, sea hablada o sea ya ilustrada mediante un castigo. Si lo queremos ver de una manera gráfica, pónganse a pensar en lo siguiente y véanlo a la disciplina como todo el árbol. Y por el otro lado, la corrección o la reprensión sería una de las ramas, porque sería parte de la disciplina. Entonces, ahora que entendemos estas 2 palabras a mayor profundidad, volvamos nuevamente a leer lo que nos dice después de la expresión hijo mío. ¿Qué dice?
no rechaces la sabiduría del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Entonces, básicamente, el proverbista nos está mandando dos cosas que están íntimamente relacionadas. Por un lado, está diciendo, no deseches la disciplina del Señor, que traducido a lo que acabamos de ver, implica no rechazar ese proceso formativo mediante el cual el Señor nos instruye, nos da seguimiento, pero a su vez también nos amonesta y nos puede llegar a castigar. Pero en segundo lugar, también nos pide que nosotros no aborrezcamos la reprensión del Señor, lo que quiere decir que no aborrezcamos cuando el Señor nos amonesta, nos llama la atención o aún nos llega a castigar. Pero ¿qué significa desechar la disciplina del Señor y aborrecer su reprensión? Pues podríamos definirlo de esta forma. Rechazar activamente la instrucción, la corrección y las advertencias de Dios. Todas estas cosas son las que Dios nos provee para el provecho del cristiano y la santificación del creyente. Pero usted me dirá, bueno, hermano, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando estamos rechazando la disciplina del Señor o cuando estamos aborreciendo la amonestación de nuestro Dios? Pues les voy a dar al menos 4 manifestaciones por medio de las cuales nosotros podemos evidenciar que nosotros estamos practicando estas cosas que se nos dice en este proverbio que no deberíamos hacer. En primer lugar, una manifestación de rechazar la disciplina del Señor sería ignorar las amonestaciones o las instrucciones que Dios tenga que darnos. Esto quiere decir hacer caso omiso de todo aquello que el Señor quiera instruirnos para nuestro bien. Un ejemplo de esto, cuando usted sabe y se le dice constantemente que tiene como cristiano que practicar, entre otras disciplinas, la lectura de la Biblia, porque sabemos que de ella emana toda la sabiduría hacia nuestras vidas, de ella emana el consejo de Dios y la enseñanza de Dios hacia nosotros, y usted decide no hacerlo, usted está ignorando la instrucción y la amonestación de nuestro Dios. Jeremías capítulo 6, verso 10 dice, ¿a quién hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Entonces, hay de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y más bien, como dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, les es oprobio, les es vergonzoso leer la palabra del Señor. No se deleitan en ella. Pero en segundo lugar, otra de las manifestaciones de desechar la disciplina de nuestro Dios es rechazar al mensajero. Si usted decide no oír, ya sea directa o indirectamente, el mensaje de Dios de parte de un mensajero, dígale usted, el expositor que está enfrente de usted los días domingos, el hermano que le está hablando, alguien que le esté enseñando o discipulando, usted está rechazando al mensajero de parte del Señor. Y ese rechazo no necesariamente tiene que ser algo directo. No es que usted hoy se pare aquí en la congregación y diga, hermano, ¿sabe qué? Yo lo rechazo a usted y yo me voy de aquí porque no lo quiero escuchar. El simple hecho de que usted esté distraído, de que usted esté con su pensamiento en otra cosa, de que usted esté simplemente hablando con la persona a su lado, o justo en ese momento se le ocurrió que quiere tomar agua. Pero cuando nosotros rechazamos al mensajero de Dios, estamos rechazando la instrucción de nuestro Dios. Lucas capítulo 10, verso 16 dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, querido hermano y amigo, si usted decide en este momento rechazar al mensajero, usted no lo rechaza finalmente a él, sino al final de todo rechaza al mismo Señor Jesucristo y al Padre que lo envió. Pero en tercer lugar, otra forma de demostrar o de manifestarse esto que acabamos de decir es mediante el descuido voluntario de lo que el Señor nos manda hacer.
es decir, ser negligentes en obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente aquí, a pesar de que supimos lo que debíamos de hacer, nosotros descuidamos voluntariamente el no hacerlo. Y esto es también desechar la disciplina de nuestro Dios. Cuando usted sabe lo que debe de hacer y usted simplemente decide no hacerlo, usted está desechando la disciplina del Señor. Proverbios capítulo 15, verso 32 dice, el que rechaza la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. Entonces, no desprecie su alma, sino adquiere entendimiento. Escuche cuando el Señor le habla. Y en cuarto lugar, ¿de qué forma más se manifiesta esto que acabamos de decir? Mediante la persistencia en el pecado. Y podríamos decir que ya esto es un nivel mucho más grave, porque ya esto es una rebelión abierta en contra de lo que Dios ha mandado o establecido. Vamos a poner un ejemplo, una persona que tal vez está en adulterio. Se le ha hablado a solas, se le ha hablado con más personas, la iglesia le ha hablado y finalmente no quiere hacer caso. Esta persona está abiertamente en rebeldía en contra del Señor. Por eso es que cuando ustedes leen el procedimiento que se realiza de disciplina dentro de la iglesia, es finalmente, cuando ya no escucha ni siquiera a la iglesia, dice la palabra, ténganle por gentil y publicano. Es decir, a partir de ese momento, la iglesia lo considera como fuera del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces, no es algo sencillo ni algo que no tenga consecuencias el desobedecer la instrucción de nuestro Dios. Si nosotros persistimos en el pecado, vamos a tener consecuencias. Entonces es preferible que hagamos caso cuando el Señor nos advierte y no esperemos a que venga ya una amonestación de parte del Señor mucho más fuerte. Pero todo esto nos lleva al próximo punto. ¿Por qué la reprensión de nuestro Dios? ¿Cuál es ese motivo de que Dios tenga que reprendernos? Leamos primero el versículo 12, dice, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Ahora en este verso estamos viendo el motivo de la amonestación o de la reprensión. Muchos de los que están aquí probablemente puedan pensar, a ver, yo tengo entendido que Dios es bueno. Yo tengo entendido que Dios es amor. ¿Cómo es posible que un Dios de amor y bueno tenga que castigar y hacer sufrir a una persona? Si Dios es amor, entonces ¿por qué tiene que castigar a las personas? Muy probablemente estas personas no pueden reconciliar en sus mentes estas dos cosas. Por un lado, el amor de Dios y por otro lado, el castigo de Dios. Pero ustedes ven en este verso que el proverbista está uniendo estas dos ideas. Él dice que el Señor hace esto porque Él nos ama. Y permítanme explicarles de mejor manera. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 13, uno de los pasajes más usados en las bodas, por cierto, pero menos entendidos y peor aún aplicados. Ahí se expresa lo que es el amor. Y solamente voy a leer un extracto de lo que es 1 Corintios 13, específicamente la parte donde habla acerca de lo que es el amor. 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice así, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia,
sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Creo que muchos de los que estamos aquí estamos familiarizados con estos versículos. Pero no sé si han podido notar que cuando ustedes leen el versículo 6, aquí dice que el amor no se regocija en la injusticia. Y también añade, dice, el contraste, pero se alegra de la verdad. Injusticia, en griego, significa, o es la palabra adikia. Adikia significa no solamente injusticia, sino también significa pecado, iniquidad y maldad. Y por otro lado, la palabra verdad es la palabra aletheia. Aletheia significa veracidad, realidad, rectitud o fidelidad. De manera que si podemos reemplazar una de esas otras palabras para entender mejor el versículo, se podría leer de esta forma, que el amor no se regocija en el pecado. Y al contrario, se alegra en la rectitud. Ahora unámonos con otro versículo que casualmente ya hace un ratito acabé de citar, el hecho de que todos aquí, o por lo menos la gran mayoría de las personas, dicen Dios es amor, y efectivamente es así. Primera de Juan capítulo 4, verso 8 dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si unimos estos dos versículos, estas dos cosas que nos están tratando de comunicar cada uno de los escritores bíblicos, por un lado entendemos que Dios es amor. No que Él tiene amor, Él es amor. Y si Dios es amor, entonces una de las cualidades que tiene Él como un Dios de amor es que Él no puede complacerse en el pecado o en la maldad. Y al contrario, ¿qué es lo que sí lo va a alegrar a Él? Es la rectitud o la fidelidad hacia Él. Por tanto, si Dios tiene que extirpar de nuestras vidas el pecado, porque ciertamente este atenta en contra de su santidad, entonces Él va a tener que hacerlo. ¿Y quién mejor que Dios para saber cómo hacerlo? Y les pongo una ilustración. Cuando uno tiene generalmente un mal dentro de su organismo, es necesario someterse a una operación. Y entre otras cosas, sabemos que se utilizan bisturí para poder hacer las operaciones. Y usted me dirá, bueno hermano, ese bisturí va a cortar y probablemente va a producir una herida, que después tiene que ser suturada. Y después de esa operación muchas personas se levantan y tienen dolores y necesitan un tiempo de recuperación. Pero imagínense qué sería de esa persona si nunca se hubiera expuesto a esa operación. Para muchos casos, esto puede haber declinado aún su parte física, es decir, su salud, y probablemente pudo haber llegado hasta el punto de la muerte. Pero para que esto no suceda, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una exposición parcial y temporal a un dolor, para que entonces sea extirpado el mal. Y la situación que venga posterior a esa operación sea mejor. Entonces, de manera similar, el Señor tiene que extirpar de nosotros el mal. Y muchas veces, para extirparlo, necesita que haya un dolor. Y si se ponen a pensar, ese dolor generalmente es muy inferior que el dolor o el sufrimiento al que seremos expuestos si eso no sucede. Entonces, el Señor nuestro Dios, más que nadie, conoce las consecuencias de desechar la disciplina. Entre otras cosas, vamos a poner un ejemplo de lo que la misma palabra nos dice. Proverbios capítulo 13, verso 18 dice, pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción, pero el que acepta la reprensión será honrado. El Señor desea nuestro bienestar y Él sabe que solamente viviendo en su disciplina nosotros podremos vivir bien. Pero también sabe que cuando nosotros estamos siendo expuestos
a la instrucción, tarde o temprano vamos a tener que ser reprendidos. Porque acuérdense que el pecado mora en nosotros. Entonces va a haber la necesidad de que dentro de esa disciplina también exista la corrección. Y esa corrección muchas veces se manifiesta aún en eventos que son dolorosos a nuestra vida. Pero hay una cosa que el Señor hace, y es que siempre Él nos da oportunidades. Él llama la atención, Él reprende, Él amonesta, pero si después de varias expresiones de amor de Dios por medio de esa instrucción, corrección o amonestación, nosotros no nos arrepentimos, pues tarde o temprano vamos a ser quebrantados. Proverbios capítulo 29, verso 1 dice: el hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. Entonces, hermanos, no seamos tercos. O sea, si el Señor nos está hablando vez tras vez, procuremos estar atentos, oír, discernir cuál es la voz de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. Porque lo que menos queremos es que nuestras vidas sean, como dice aquí, quebrantadas sin remedio. El Señor nuestro Dios que nos creó sabe lo que es mejor para nosotros y Él quiere que vivamos una vida en plenitud y que no nos extraviemos. Proverbios capítulo 10, verso 17 dice: por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. Por eso entonces entendemos cuál era la necesidad del proverbista de decir: no desechen la instrucción del Señor y no aborrezcan su reprensión. Porque el Señor hace todo esto para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero luego de lo que acabamos de leer, el proverbista añade y dice, y hace la siguiente comparación, dice: como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces fíjese que ahora el proverbista, en la sabiduría que Dios le proveyó, él nos ilustra esta forma de amor o esta expresión de amor a lo que los padres hacemos con nuestros hijos. Esta es una frase que ilustra que Dios, en su amor, Él tiene que corregirnos como un padre. Un padre que educa, que instruye y que si es necesario, reprende o castiga para enderezar nuestro camino. No por odio, sino por amor. Deuteronomio capítulo 8, verso 5 dice: reconoce en tu corazón que así como un hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina. Nuevamente vemos la misma idea. Reconoce en tu corazón, así como ustedes como padres disciplinan a sus hijos, de la misma forma nuestro Señor tiene que disciplinarnos a nosotros. Noten ahora esto, hermanos, que la reprensión del Señor para con nosotros como hijos es una reprensión que no tiene como fin destrucción. Y que vamos a ver en el próximo texto que vamos a estar leyendo, cómo a diferencia de lo que Dios hace con su pueblo, la reprensión del Señor solamente busca la corrección de la persona que está desviándose. Por el otro lado, la persona que está fuera del camino del Señor simplemente va a obtener destrucción absoluta. Por eso habíamos leído en uno de los versículos anteriores, cuando decía Jeremías: repréndeme, Señor, pero con tu justicia. No lo hagas con tu ira, porque si lo haces con tu ira, me vas a destruir, me vas a reducir a nada. Entonces leamos capítulo 30 de Jeremías. Jeremías capítulo 30, verso 11 dice: porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, porque no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Noten que en este versículo aquí el Señor está diciendo: yo estoy contigo. ¿Cuál es el propósito? Dice, para salvarte. Y dice que Él acabará todas las naciones de las cuales ellos fueron esparcidos. Pero fíjense el contraste. Por un lado, a unos los acaba,
Pero dice después, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. Entonces el Señor a su pueblo lo castiga, pero no lo acaba, no lo destruye. Y recordemos lo que dice al final, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Él sabe que evitar el castigo es no amar a aquellos que son sus hijos. De hecho, les digo una anécdota. Casualmente, cuando yo estaba escribiendo esta parte y estaba meditando en ella, mientras yo escribía, escuchaba que mi esposa hablaba con mi hijo y le decía, oye, haz esto, y él la desobedecía. Y por un momento me sentí tentado a decir, bueno, después yo voy a hablar con él. Pero al leer constantemente este versículo, y específicamente la parte que dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo, dije, no, tengo que castigar. Cogí, me paré, lo llamé y le digo, tengo que castigarte. No, que papá, que esto, que lo... Tengo que castigarte. Porque es mi obligación como padre, si te amo, corregir tu mala conducta. Y efectivamente lo castigué. Y después lo hice que él vaya y pida perdón a la madre. Entonces, ¿qué nos ilustra esto, hermanos? Que si nosotros como padres hacemos estas cosas, ¿cuánto más el Señor va a hacer eso para con nosotros? La diferencia abismal es que el Señor lo hace perfectamente, mientras que nosotros podemos tener errores al hacerlo. Entonces nosotros vemos que el castigo o la reprensión del Señor no tiene como propósito destruirnos, sino corregirnos. Pero otra cosa, el castigo del Señor no es por gusto, es decir, tiene un propósito detrás. Lamentaciones capítulo 3, versos del 31 al 33 dice, porque el Señor no rechaza para siempre, antes bien si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Entonces noten, hermanos, el Señor no castiga por gusto. Si usted hoy está siendo castigado por el Señor, si está siendo reprendido por Él, no crea que es por gusto, no se queje. No diga, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Más bien, escudriñe su vida y vea qué está haciendo mal, qué áreas necesitan ser mejoradas para que entonces pueda proceder a la restauración. Finalmente quería leerles una porción del Nuevo Testamento que casualmente cita este proverbio. ¿Y quién mejor sino el escritor sagrado para explicar cómo se puede entender este versículo o estos versículos de Proverbios que acabamos de leer? Tal vez no lo cita literalmente igual, pero la idea principal está ahí. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 6 nos dicen, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si se dan cuenta, ahí está este proverbio que acabamos de leer. Pero sigamos leyendo más adelante y veamos cómo va explicando el escritor de los Hebreos este versículo. Leamos versículo 7 en adelante. Dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces fíjese el razonamiento del escritor de Hebreos. Él dice, Él lo hace para su corrección. Si ustedes están sufriendo o tienen un momento de sufrimiento, es para corrección. Como les decía, no es para destrucción, es para corrección. Y él añade después, en el verso 8 dice, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces fíjese cómo en este verso 8 se nos aclara que todos nosotros hemos sido participantes de la disciplina del Señor. Porque ¿quién de nosotros ha sido perfecto en hacer todo lo que el Señor nos ha mandado?
Ciertamente que en muchas ocasiones ha habido necesidad de que el Señor nos amoneste, nos llame la atención varias veces y aún nos llegue a castigar. Y como decía en el versículo 7, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Por eso es que él dice, si el Señor no hiciera eso, entonces nosotros seríamos hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. De manera que si usted está siendo disciplinado por el Señor, tiene un motivo más por el cual alegrarse, porque esa es evidencia de que usted es hijo del Señor. Y sigamos leyendo, versos 9, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Entonces aquí nuevamente el escritor de los Hebreos nos lleva a la reflexión de lo que para los que en algún momento fuimos hijos o estábamos sujetos a nuestros padres. Y dice, a ver, si ustedes respetaban a sus padres cuando los castigaban, ¿cuánto más no deberían de hacer lo mismo con el Señor? ¿Cuánto más? Entonces nos lleva a esa reflexión. Nosotros en el momento de la disciplina debemos de estar sujetos al Señor. No apartarnos de Él, no ser rebeldes, sino más bien estar sujetos a nuestro Dios. Pero en el verso 10 nos dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, fíjense que aquí el escritor de los Hebreos reconoce que los padres, desde el punto de vista humano, disciplinan solamente por pocos días. Es decir, yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Una semana no puedes salir a andar en bicicleta, por poner un ejemplo. Son solo pocos días. Y lo hago como a mí me parece. Es decir, ni siquiera sé, ni tengo la certeza de que haciéndolo de esta forma yo voy a lograr realmente corregir la conducta de él. Yo hago simplemente lo que mejor creo que puede ayudarle a él a entender qué es lo que ha hecho mal y corregir su mal caminar. Pero, cuando dice aquí acerca del Señor, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y recuerden algo, hermanos, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted quiere conocer al Señor? Pues tiene que vivir en santidad. No puede ser que usted quiera conocer al Señor, quiera tener intimidad con el Señor, quiera que Dios de alguna forma se manifieste a su vida, pero usted no hace el mínimo esfuerzo por vivir en santidad y por disciplinarse. Y finalmente, verso 11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Como les decía al inicio, si yo aquí les pido a ustedes, alcen la mano todos aquellos que sienten gozo cuando les dice, vamos a vacunar los hermanos. Yo creo que sería absurdo pensar que aquí todos ustedes dirían, yo quiero, por el simple hecho de sentir el pinchazo. Lo más probable es que si yo diga, más bien, ¿cuántos aquí no les gusta ser vacunados? Yo creo que tendría muchas manos alzadas. ¿Por qué es obvio? Porque a nosotros no nos gusta sufrir. Y como dice aquí, al presente dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, dice, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible y de justicia. Entonces, en resumen de lo que acabamos de ver en esta parte de Hebreos, ¿qué aprendemos? En primer lugar, la disciplina y la reprensión del Señor son para nuestra corrección. Eso lo veíamos en el versículo 7. En el versículo 8, parte A, vemos que todos los cristianos somos participantes de la disciplina del Señor. Es decir, todos, tarde que temprano, vamos a participar en una disciplina de parte de nuestro Dios. En tercer lugar, si no sucede así, entonces tema, porque tal vez eso significa que usted ni siquiera es hijo de Dios. Si usted está practicando el mal y vez tras vez lo hace y no tiene repercusiones, tema, porque tal vez usted es un hijo ilegítimo. Usted no es hijo de Dios. En cuarto lugar, durante la disciplina debemos de estar sujetos al Señor. No ser rebeldes. No decir, mira, ya estoy en tanto pecado que ya me siento indigno de venir delante del Señor, ya mejor me entrego al mundo.
No. Es el momento cuando más tienes que sujetarte al Señor. Sométete bajo la disciplina del Señor. No huyas de ella. Quinto lugar, al hacerlo, es decir, al sujetarnos a la disciplina del Señor, entonces nosotros vamos a participar de la santidad de nuestro Dios. Acuérdense que el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento nos dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos santos, que seamos completos y preparados para toda buena obra. Y finalmente, el resultado final de la reprensión o del castigo del Señor es un fruto apacible de justicia. ¿Usted quiere ser justo? Sométase bajo la disciplina del Señor. Para terminar, permítanme darles ciertas aplicaciones. Y lo he dividido de esta forma. Por un lado, esta parte de la aplicación va para los creyentes. Así que esto va para ustedes, hermanos. Presten atención y medítenlo. De una forma directa de lo que acabamos de leer, si por ahora probablemente tú ves que en tu vida espiritual estás bien, que aparentemente estás dentro de la disciplina del Señor, pero el Señor no es que te está amonestando, recuerda siempre que tarde o temprano puedes volver a caer o puedes hacer algo que sea incorrecto. Entonces, procura estar pronto para oír la palabra del Señor. Y disciplínate para la piedad. Es decir, no te duermas en tus laureles. No digas, mira, como yo estoy bien, hoy me voy a dar el lujo de no orar, de no leer la palabra. Y tal vez, quién sabe, si ese un día que tú lo haces se prolonga a una semana, y esa semana se prolonga a meses, y esos meses a años. Procura aferrarte cada vez más al Señor. Porque el hecho de que hoy estés bien no implica que mañana puedas seguir de la misma forma. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 7 al 8 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, aquí viene el consejo, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces, si tú consideras que ir al gimnasio o hacer ejercicio físico es importante, y de hecho hay muchas personas que son muy disciplinadas y que no faltan casi a los días de gimnasio, si eso tú consideras que es importante, mire lo que dice aquí la palabra, eso para poco aprovecha en comparación a lo que la piedad nos aprovecha. Considero que hacer ejercicio es muy bueno para nuestra salud. Tiene muchos beneficios, pero como dice la palabra, realmente esto palidece en comparación a la piedad. Si somos disciplinados para el ejercicio físico, mucho más deberíamos de serlo para las disciplinas espirituales. Y en segundo lugar, si en realidad tú ves que en tu vida estás siendo disciplinado o reprendido por parte del Señor, recuerda todo lo que hemos visto. Él lo hace para tu corrección, Él no lo hace porque Él quiere destruirte, Él hace porque Él quiere ver un fruto apacible de justicia. Y más bien considera esto una bendición, porque recuerda que esto es una señal de que tú eres hijo y no un bastardo. Y sométete a Dios. Job capítulo 6, verso 17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Pero de forma indirecta, para los hermanos, podríamos aplicarlo imitando eso que Dios hace con nosotros, con otras personas y en otras relaciones. Y aquí solamente cogí 3, podríamos coger muchas más, pero las 3 que se me vinieron a la mente. En primer lugar, podríamos decir, si eres padre, aplícalo con tus hijos. Recuerda que la instrucción o la disciplina no solamente es hablarles, sino también hay un momento para amonestarlos y aún para castigarlos. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino
críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pero por el otro lado, si tú eres hijo, escucha Adrián, si tú eres hijo, haz caso y no resistas la disciplina de tu padre. Sométete a la disciplina de tu padre o de tu madre. Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y por último, en la iglesia, todos debemos de sujetarnos a la disciplina del Señor. Y no solamente es con respecto a lo que el pastor o los líderes de la iglesia puedan hablar, sino aún cuando tú ves un hermano que de buena fe te está amonestando y por medio de las Escrituras te está dando un consejo, presta atención. Tal vez realmente él te está queriendo apartar de algún pecado que estás cometiendo. Y es preferible que lo hagas lo más pronto posible a que esperes que esto siga avanzando y después tengas que sufrir consecuencias mucho mayores. Mateo capítulo 18, verso 15 dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, si yo tengo un hermano que yo sé que está en pecado, lo cojo a solas. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a coger aquí enfrente de todos y decir: oye, hermanito, yo lo vi ayer a usted haciendo tal o cual cosa. Sería insensato hacer eso. Más bien lo que nos manda la palabra es decir: cójanlo aparte, hablen con él a solas. Y si realmente él te escucha, pues habrás ganado a tu hermano. Pero ahora vamos al otro grupo del auditorio, a aquellos que no son creyentes. Generalmente yo escucho mucho de personas que, no siendo creyentes, dicen: es que a mí Diosito me bendice, todo me va bien en la vida. Y tú les ves la vida y están viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio, en alcoholismo, en drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen que Dios está feliz con la forma en que ellos viven. Si tú piensas así, recuerda lo que acabamos de leer. Si estás practicando todos esos pecados y no tienes consecuencia a esto, no eres hijo de Dios. No te engañes. No pienses que porque todo te va bien en la vida, a tu forma de ver, entonces esto es señal de que eres hijo de Dios. Es mejor que atiendas a la reprensión de Dios, porque ignorarla traerá más bien la ira de Dios sobre tu vida. Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Fíjense que aquí en este versículo inicia diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y usted me va a decir: es que yo creo en Dios. Pero lea la segunda parte, dice: pero el que no obedece. Fíjense cómo primero empieza diciendo el que cree, pero después dice: pero el que no obedece. Lo que quiere decir que la creencia con la obediencia están íntimamente ligadas, no pueden estar separadas. Si usted dice que es hijo de Dios y está en pecado, usted manifiesta más bien que no es hijo de Él. Y mire lo que dice aquí que va a pasar con usted. Dice: aquella persona que no obedece al Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y para culminar, otro versículo más. En Hebreos capítulo 10, si ustedes leen el verso anterior al 29, es decir, el 28, se habla de que aquellos que infringían la ley de Moisés tenían que morir. Es decir, la pena de ellos era la muerte. Pero fíjense ahora lo que dice en el 10:29, dice: ahora, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Entonces, si usted está constantemente expuesto a las Escrituras, a la predicación de
el mensaje de la disciplina, la instrucción de Dios, pero usted simplemente le entra por un oído y le sale por el otro, y usted sigue haciendo como le da la gana, como dice aquí, ¿cuánto mayor castigo usted cree que vendrá sobre usted? Si aquellos que despreciaron la instrucción de Moisés, el castigo era muerte, imagínense cuánto más será el castigo de aquellos que desprecien al Hijo de Dios siendo expuesto delante de ustedes. Y mire cómo lo considera la palabra, dice, esto, rechazar al consejo de Dios cuando está siendo revelado Cristo a sus vidas, es equivalente a pisotear bajo sus pies al Hijo de Dios y tenerlo por inmunda su sangre. Y aún más añade, dice, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Miren, pecar en este mundo tiene consecuencias y generalmente las consecuencias suelen ser temporales. Entre lo que estaba revisando, vi que al menos en nuestro país, la pena más grande por un delito son 30 años. ¿Usted se imagina qué son 30 años versus una eternidad en el infierno? No tiene punto de comparación. Si a usted le aterra el que pueda ir a la cárcel 30 añitos de su vida, mucho más le debería de aterrar el hecho de saber que después de su muerte, si usted no se arrepiente hoy, usted va a ir al infierno por toda una eternidad. Eso debería de ser mucho más terrorífico para usted. Así que le invito a no pisotear al Hijo de Dios, a no despreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y a no ultrajar o insultar o blasfemar al Espíritu de gracia. Les invito a orar, queridos hermanos y amigos. Oremos, por favor.